Bueno, lo prometido es deuda. Estamos en comunicación telefónico con Manuela Arroyo, abogada de Derechos Humanos, vocera nacional de Moda Tima, Aguas y Territorios, abogada de causas de pueblo mapuche, y le damos la bienvenida. Hola Manuela, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua, Claudio Gallo y Carlos Trabalón te saludan. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola, buenos días desde Chile, desde la Araucanía. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Manuela, hace rato veníamos buscando algún vocero, alguna vocera, y qué mejor que hablar con vos que sos abogada de derechos humanos, porque por algún lado nos sorprendió sobre todo la ligereza y la manera tan rápida de resolver un problema tan serio como en la sociedad de Chile, como es el de la ley Retamal, ¿no? Nos sorprendió mal, digamos. Pero por otro lado, nos sorprendió también la ligereza con que se votó esa ley que de alguna manera habilita a las Fuerzas Armadas a usar sus armas, una ley como de gatillo fácil, ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo reaccionó la sociedad con respecto a eso? ¿Y qué es lo que se espera de esta ley? Uh-huh. Bueno, precisamente creo que es importante contextualizar el marco general en el cual se desarrolla el debate legislativo en torno a esta ley. Sí. Y creo que todo parte respecto como a las reacciones que existieron en torno al rechazo de la propuesta constitucional que fue sometida a plebiscito el 4 de septiembre del año pasado. Sí. Yo fui parte, ¿no?, de las convencionales constituyentes, y al ganar el rechazo, ¿no?, que era la alternativa que iba desde la centro derecha a la derecha, sí. El péndulo, ¿no?, que venía desde como desde un progresismo, desde la defensa de los derechos humanos, desde la lucha, ¿no?, por la existencia de un Estado social de derechos en Chile, Sí. se movió vertiginosamente y muy rápido hacia la derecha. Hacia una derecha que ha levantado hoy día como los temas de agenda nacional, la seguridad, la protección de las fuerzas policiales, la regulación de la migración, y una agenda como de seguridad y delincuencia, así que es como central hoy día, Sí. mucho más importante que los derechos sociales o cualquier otra cosa. Entonces, en ese contexto es que hoy día la derecha en Chile ha logrado posicionar el tema de la seguridad como algo central. Claro. Lo vemos todos los días en los medios de comunicación, en el debate político, ¿no? Y a partir de eso se somete a votación un proyecto de ley denominado Ley Nain Retamal, en honor al nombre de un policía que fue asesinado hace un par de años atrás acá en la Araucanía. Sí. Y esta ley fue aprobada en la Cámara de Diputados, lo que generó un gran escándalo a nivel de derechos humanos, producto de que contenía una serie de aberraciones que exhibían, por ejemplo, los altos cargos de responsabilidad respecto de sus mandatos, de sus mandos, que además, digamos, permitía y consagraba una figura de una legítima defensa privilegiada por parte de Carabineros, que además disminuía penas como de premios ilegítimos y todo eso. Y finalmente, pues como de que supuestamente, bueno, y aquí es importante, ¿no?, de que incluso fuerzas del gobierno, ¿no?, que es progresista, ¿no?, que un gobierno del Frente Amplio, de izquierda, debería ser, Sí. Finalmente lo que hacen es modificar algunos aspectos, ¿no?, que eran muchas aberraciones en términos de derechos humanos, porque hubo intervención por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos diciendo esto no es correcto, pero... Hola. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí. Pero lo que se mantuvo, ¿no?, es la figura de una legítima defensa privilegiada por parte de Carabineros de Chile, claro, y además de las Fuerzas Armadas, claro, que básicamente, ¿no?, presume la legalidad del actuar
de la policía, del ejército en contra de civiles, Sí, cuando se sientan amenazados, que es básicamente una impresión subjetiva, ¿no?, de quien realiza estos disparos, sí, y lo hace también y pone la carga de prueba en las víctimas de los disparos de carabineros, de probar de que ellos no estaban haciendo nada malo y por lo tanto aquí en el fondo existe un acto ilegal. claro. Básicamente la legítima defensa existe en el Código Penal. Existen otras excepciones de responsabilidad respecto a las policías, pero aquí Sí, lo que se hace es una presunción legal que hace que el actual que permite que el actuar de las policías y lo que es peor del ejército también puedan disparar en contra de civiles con un manto de legalidad y que sea la víctima la que tenga que probar en el evento de que le disparen, en el evento de que lo lesionen claro, o sus familiares, no en el evento de que lo mate, es que ellos no estaban haciendo nada malo y que no correspondía disparar. Entonces, claramente aquí hay es lo que hemos dicho, no es una ley de gatillo fácil porque lo que hace es permitir que la policía en Chile dispare contra civiles en un manto de legalidad. Y eso hoy día es ley en Chile, lo cual es absolutamente aberrante y regresivo en materia de derechos humanos. sí, muy claro tu presentación del contexto. A mí me preocupan dos cosas. Los que seguimos de cerca los acontecimientos en Chile cuando aparecieron las manifestaciones digamos, y esa gran movilización de juventud, de estudiantes, que después se fueron sumando distintas organizaciones ahí, cuando se hablaba del Chile despertó. Los carabineros tomaron una actitud represiva muy fuerte, muy importante. Estaba vos corregime si yo digo algo mal, ¿no? El presidente anterior estaba, al que está, Piñera. Piñera, sí. Ya ellos demostraban una impunidad de cómo resolver las cuestiones ahí, atropellando jóvenes, tirando jóvenes de los puentes, digamos, y para los que no lo saben, los oyentes o las oyentes argentinas, les contamos que las leyes en Chile, por ejemplo, vos volveme a corregir si yo digo algo mal, la palabra de los carabineros es como palabra santa, ¿no? En un juicio. Ellos dicen, no, pasó tal cosa y no se habla más de otra cosa, y siempre los condenados es la gente del pueblo. Esto, ¿cómo lo tomó la gente? ¿Cómo tomó el campo popular esta profundización en la ley del tamal? Porque lo único que hace la ley es profundizar y legalizar aún más lo que los carabineros y las Fuerzas Armadas de Chile vienen haciendo hace mucho tiempo. Bueno, efectivamente hoy día se vive en Chile un clima de bastante impunidad respecto a las múltiples violaciones de derechos humanos que sucedieron durante el marco del estallido social. Yo me tocó en ese tiempo trabajar, era abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sí. en instancia en la que presentamos un sinnúmero de querellas, denuncias, principalmente producto, además de muertes, también de estallidos oculares, que fue una violación de derechos humanos a nivel país que se dio de forma sistemática y que, salvo determinados casos que han sido excepcionales, como por ejemplo el caso de Gustavo Gatica, que sufrió 2 estallidos oculares y quedó absolutamente ciego, al igual que en Sí. la actual senadora Fabiola, que también perdió la vista producto del actual policial. Hoy día existen muy pocas condenas en relación con las leyes existentes. Entonces, básicamente, esta ley lo que hace es profundizar la impunidad, profundizar también, como decíamos, el gatillo fácil, y reforzar, ¿no?, como este manto de legitimidad que tiene la policía en Chile para actuar indiscriminadamente. Manuela, perdón que te interrumpa. ¿Sí? Te estamos copiando con algunas interrupciones. ¿Vos te estás moviendo o estás en algún lugar que tengas poca señal? Porque no salió claro lo último que dijiste. Sí, es que vivo en el campo. Ah, ¿Ahí se bueno, escucha mejor? ahí te escuchamos mejor, sí. Ya, bueno, entonces lo que hace esta ley también es reforzar como un manto de impunidad que existe Sí, respecto a las múltiples denuncias sobre violaciones de derechos humanos sí. y lo que es muy grave también, como que hoy día también dentro de la política aparece que en el fondo toda la movilización social no era nada más que delincuencia y que el actuar de Carabineros está justificado.
Y eso es muy grave, ¿no? Porque no solamente se está legitimando con esta ley el gatillo fácil, Sí, sino que también se está borrando de nuestra memoria hechos que ocurrieron recientemente, que fue un estallido social por la defensa de derechos humanos y de derechos sociales. claro. Y eso es muy grave, ¿no? Porque también estamos disputando la memoria, estamos disputando los derechos humanos y hoy día, ¿no? Este giro hacia la ultraderecha es muy grave y vemos que no solamente sea en Chile, ¿no? Se está dando a nivel regional. Claro. Bueno, Manuela, te paso con Claudio Gallo, que te va a hacer algunas preguntas, que es integrante del equipo, y a ver cómo seguimos con esta entrevista. Hola Manuela, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. No, no, al contrario, gracias a vos. Yo tenía entendido que el presidente de ultraderecha, discípulo de Pinochet, Sebastián Piñera, había sido desplazado del gobierno y había asumido un presidente de centroizquierda, un tal Boric. Pero ahora, a la luz de lo que vos me estás contando, estoy entrando en la duda, porque este delirio, esta ley delirante que faculta a la policía y al ejército a asesinar gente sin dar ningún tipo de explicaciones, me parece mucho más de los tiempos de la dictadura que de los tiempos de un verdadero gobierno democrático. ¿Vos cómo lo ves? Sí, bueno, como movimiento por ambientalista, somos parte del MATIMA, nosotros en una primera instancia apoyamos en la campaña de Boric porque prometía, por ejemplo, una refundación de derechos humanos, de la refundación de Carabineros de Chile, además de muchos otros aspectos. Y lamentablemente y tristemente hoy día, quienes gobiernan son los mismos de siempre. O sea, si bien está el presidente del Frente Amplio, lo cierto es que hoy día el control político lo llevan quienes durante 30 años imponían, ¿no?, el poder, que es la nueva mayoría, los partidos de la exconcertación, y tenemos una agenda, ¿no?, que está muy centrada en la derecha. Como movimiento nos hemos levantado de forma muy crítica a los incumplimientos del programa de Gabriel Boric, ya que se ha alejado totalmente de lo que se prometió. De hecho, creo claro, yo creo que en el gobierno de Piñera esta ley no hubiera pasado, pero hoy día sí contó con la abstención y la aprobación de sectores que debiesen ser sectores de pro derechos humanos, pero finalmente lo que se está haciendo es seguir una línea absolutamente genuflexiva respecto a los mandatos de la derecha y de la ultraderecha. Creo que en el gobierno de Piñera esto no hubiera pasado, pero sí pasa en el gobierno de Boric, porque hay una decisión política de ceder a la agenda de la derecha, de ceder a la agenda de la seguridad y a reforzar el control y el ejercicio de la represión por parte de Carabineros y del ejército. Recordemos que, por ejemplo, hoy yo vivo en la Araucanía, de una región donde existe un conflicto con el pueblo mapuche, y hoy día me encontramos un estado de excepción que ha perdurado durante todo el gobierno de Piñera. Es decir, aquí hay militares durante todo el gobierno de Piñera, lo cual es también inadmisible. Entonces, perdón, de Boric, que se ha mantenido durante todo el gobierno de Boric. Entonces, hoy día hay un discurso, pero hay una práctica absolutamente contraria con lo que el mismo programa y con lo que el mismo Frente Amplio prometió. Ahora, dentro de ese contexto, ¿qué papel puede jugar el Parlamento, no? Porque uno lo que ve, yo te lo digo desde afuera, no conozco en profundidad la realidad chilena, el que más conoce es Claudio, justamente yo toco de oído, pero a mí me da la impresión de que es inútil tratar de luchar porque el Parlamento modifique una ley, derogue una ley, cree otra ley a favor del pueblo, porque me parece evidente, corregime si no estoy en lo cierto, de que ese Parlamento está copado por los enemigos del pueblo, ¿no? Es un Parlamento ciego, sordo y mudo ante los reclamos populares. ¿Ustedes lo ven así? Claro, no? efectivamente. Sí, obvio. O sea, yo creo que hoy día no hay
finalmente como una concepción por parte del gobierno y de su presencia también en el Parlamento, de que para mantener la gobernabilidad de Chile es necesario ceder a todo ante las presiones de la derecha, del poder transnacional también, lo decimos en términos económicos y en términos ambientales, que es lo que más nos toca a nosotros. Y también como nosotros como desde el movimiento ambientalista nos sentimos muy amenazados con estas normas, ya que hoy día también en Chile existe un sinnúmero de conflictos socioambientales y quienes más se ven afectados y reprimidos por este tipo de actuaciones somos los defensores y defensoras de la naturaleza. Entonces, también nos parece que además, ¿no? De existir como una traición por parte del Frente Amplio hacia quienes votamos por el programa, claramente aquí ya hay un giro que es un poco casi sin retorno y hoy día no se hace imperativo y necesario construir una izquierda también que pueda ser una alternativa a un gobierno que ya no es de izquierda, ¿no? Es un gobierno que actúa y baila al ritmo de la derecha. Ahora, ¿qué opinás o qué opinan ustedes acerca de esto que ha cobrado Estado Público en los últimos días, que es el tema de la nacionalización del litio? ¿Qué pasa con eso? Sí, bueno, nosotros nos parece muy muy complejo, ¿no? Porque hoy día también la forma en que el gobierno, o sea, los minerales desde la Constitución del 80 son del Estado de Chile. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Al explotar estos minerales, lo que se hace por un lado es que se hacen concesiones que van a parar finalmente en transnacionales o en Soquimich, que es una empresa que era estatal, pero que lideró y que hoy día es dueño el yerno de Pinochet, Ponce Lerú. Y además también tenemos mucha preocupación porque en definitiva también hay una desprotección muy grande respecto de los salares, que son ecosistemas únicos que se encuentran en el desierto y que en definitiva bien sabemos que esta extracción de litio es una extracción que profundiza el extractivismo, que lo que hace es que el litio se exporta hacia empresas extranjeras que finalmente importan, ¿no? En forma de batería o lo que sea. En Chile no existe esa tecnología para producir aquello. Y se profundiza un modelo extractivista que no tiene réditos en los ingresos nacionales y que además daña profundamente y de forma irreversible los salares, que son ecosistemas muy frágiles del desierto de Chile, en el desierto de Atacama. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el litio hoy va a ser un mineral clave en las energías limpias, como se llaman, pero que también siguen esta misma lógica de enriquecimiento de las empresas transnacionales y de creación de energía, también destruyendo los ecosistemas. Entonces, también estamos muy alertas respecto a lo que está pasando con el litio en Chile. Gracias, Manuela. Bien, Manuela, seguimos un poquito más, tenemos algunas preguntas más para hacerte. Pareciera que el problema... Sí, me queda un par de minutitos porque estoy en un juicio y me salí. Así que... bueno, dale. Vos, si estás apurada, te doy la palabra para que vos nos cuentes lo que necesites. Porque en realidad te iba a preguntar o reflexionar junto a vos que no solo es un problema de Chile, de la República de Chile, el problema de la represión y de las modificaciones en esto de la seguridad, sino que pareciera es un problema de la región, ¿no? Y el intento que hay entre Argentina, los distintos gobiernos de Argentina y de Chile, de alguna manera, yo lo entiendo así, ¿no? Como me da la sensación como que quieren exterminar al pueblo mapuche, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Acá en Argentina, por ejemplo, hay una guerra feroz gubernamentalmente contra el pueblo mapuche. La provincia de Mendoza acaba de no reconocerlos como pueblo originario argentino. Entonces, digamos... O sea, eso ya es una aberración brutal lo que pasó en Mendoza, ¿no? De negar la existencia del pueblo mapuche, que bien sabemos que tiene un origen que es transfronterizo, que los estados nacionales se crearon con posterioridad a la existencia de los pueblos indígenas. Claro. Y que es complejo, ¿no? Porque hoy día vemos en la región también una agenda muy regresiva en materia de derechos humanos. Y que en el fondo, como los pueblos indígenas, ¿no? Hoy día también tienen garantías especiales en materia de derechos humanos, como el derecho a la consulta, al consentimiento previo, libre e informado. Negar la existencia de los pueblos indígenas es también negar estos derechos y abrir las puertas para que el extractivismo siga destruyendo nuestros territorios.
para enriquecer algunos pocos. Y ahí yo creo que también hay, como evidentemente estos conflictos socioambientales están concatenados con una guerra que no es como una guerra del siglo XX, como una guerra mundial con dos grandes ejércitos dándose en un campo de batalla. Es una guerra que es dispersa, es una guerra por el agua, es una guerra por los territorios, es una guerra también por las formas de vida. Entonces creo que hoy día todas estas señales, estas leyes nos dan indicios respecto de cómo se están dirigiendo los gobiernos de nuestras regiones. Y que evidentemente hoy día nuestra región, el sur global, están completa amenaza respecto a lo que pasaría en adelante. Claro. Y aquí me tengo que ir un ratito, pero muchas gracias y también muy atenta a todas las dudas que tengan, agradeciendo la invitación y cuando quieran también me invitan de nuevo al programa. Por supuesto, sí, quedamos comprometidos para otras próximas entrevistas, Manuela. Te damos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por atendernos y seguimos ahí en la lucha, como quien dice. Un abrazo, chao, chao. Gracias. Estuvimos hablando con Manuela Arroyo, abogada de Derechos Humanos, vocera nacional de Moda Tima, Aguas y Territorios, abogada en causas de pueblos mapuche.